Bien, continuamos con el eje de geometría, que es desde la pregunta 42 hasta la pregunta 51, 52 más o menos. O sea, como unas 10 preguntas, 10, 11 preguntas. Bien, la primera pregunta nos dice, de un triángulo rectángulo de área 54 centímetros cuadrados, se sabe que uno de sus catetos mide 3 centímetros más que el otro. En esta pregunta no creo que sea tan necesario estar encontrando qué catetos podrían hacerse. Bien, la gracia es que ustedes tienen que entender que en un triángulo rectángulo, tenemos aquí un ángulo de 90 grados. Estos son los catetos. Entonces los catetos coinciden con la base y con la altura. Entonces, cateto es base por altura y el área de un triángulo siempre es base por altura dividido en dos. Bien, la h es de altura, no sé, en inglés será por la palabra en inglés y esto es base. Bien, entonces esto me tiene que dar 54. Esa es la idea. Y bueno, este 2 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando, por lo tanto sé que la base por la altura me tiene que dar 54 por 2, lo cual nos da 108. Entonces lo que hay que hacer es buscar dos números que multiplicados den 108, pero que la diferencia entre ellos nos dé 3. ¿Ven? Que uno sea 3 unidades más grande que el otro. Y aquí uno podría hacer un sistema de ecuaciones, quizás decir, mira, x por y es igual a 108 y x menos y es igual a 3 y resolver este sistema. Pero esto es una exageración para este ejercicio, la verdad, no es necesario. También podríamos hacer una lista de números que multiplicados den 108 y ver cuál de ellos tiene una diferencia de 3. Pero eso también es exagerado, porque las alternativas nos están dando pistas bastante grandes. Esto es lo que tiene la PAES. Las alternativas son pistas casi todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá, fíjense, todos los números están separados justamente por 3 unidades. Entonces aquí la pregunta será, ¿cuál de estos números multiplicados me va a dar 108? Si ustedes se saben las tablas más o menos de memoria, saben que 6 por 9 no alcanza ni siquiera a ser 100. De hecho, ni siquiera hay que sabérselo de memoria. Esto no alcanza a ser 100. Esto va a ser más chico que 100. 6 por 9, eso da 54. Entonces, probamos con el siguiente número, 9 por 12. 9 por 12 nos da, eh, eso justamente nos da 108. Tenemos 12 por 9, 9 por 2, 18. Justamente aparece el 8, 9 por 1, 9, más 1, 10. Así que nos queda 108. Entonces aquí tenemos los dos números, los catetos. Y me están hablando del cateto mayor. Así que nos vamos a quedar con el número mayor, que es el 12. Y bueno, eso sería simplemente el ejercicio. Eh, ¿Nosotros podríamos plantearlo de una forma más algebraica? Sí, podríamos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, decir que uno es x al cuadrado más el otro que es x más 3 al cuadrado. eh, no, no, eso sería para sacarle hipotenusa. Lo que podríamos hacer es colocar acá esta ecuación, colocar que eh, uno es x y el otro es x más 3 y eso nos va a dar 54 dividido en 2. Entonces aquí nos va a quedar una ecuación cuadrática. Nos va a quedar x por x más 3 es igual a 108 y esto nos queda x cuadrado más 3x es igual a 108 y ustedes podrían pasar dividiendo después y les va a quedar la ecuación cuadrática x cuadrado más 3x menos 108 es igual a 0. Y lo pueden resolver con la fórmula general. Pero se dan cuenta que es una exageración para un ejercicio donde están las pistas en las alternativas, donde simplemente ir probando los números de las alternativas nos da el resultado correcto. Es eso, muchas veces la forma más fácil de hacerlo no es la forma más academicista, por decirlo así, em, o la forma con más cálculo, la forma donde ocupo cada fórmula, la fórmula general, y ese tipo de cosas. Bien, siempre podemos tratar de mirar las alternativas en la PAES, ¿ya? No es una prueba 100% matemática. Quizás la M2 es más matemática y ni así. Cualquier prueba estandarizada, cualquiera, la que sea, da lo mismo que sea en la universidad, en el colegio, pruebas estandarizadas me refiero con alternativas. Todas las pruebas estandarizadas no están dando pistas de los resultados. Y es por eso que a mucha gente, muchos docentes no les gusta justamente las pruebas con alternativas, porque al final no sabe si el estudiante realmente está entendiendo o está ocupando estas pistas. Ahora, yo lo estoy aquí preparando para una prueba, ¿ya? Si ustedes quisieran entender más matemática mucho más profunda, eso ya es otro tema. Bien, de todas formas, si van a estudiar algo que tenga que ver con ingeniería, yo les recomiendo que no piensen que por sacar un buen puntaje en la PAES saben matemáticas. ¿Bien? Eso no va de la mano, por ningún motivo. Bien, sobre todo si en M2 no llegan como a los 800 puntos, ¿ya? Tienen que entender que la prueba de M1 son conceptos más de la básica que de la media. Bien, esto lo podemos resolver solamente con conceptos de la básica y un poquito de creatividad.
Bien, siempre colocan ese poquito de creatividad y van a poder resolver el ejercicio. Bueno, ustedes dicen, profesor, como dice que esto es de un poquito de la básica, bueno, justamente esta pregunta lo deja muy en claro. Solamente nos están pidiendo en este ejercicio. Ejercicio 43. Una persona ordena cajas de un mismo tipo en una bodega de tal manera que ubica una caja sobre otra y no deja espacios entre ellas, dejándolas perfectamente alineadas. En la siguiente imagen se representan las cajas que se tienen ordenadas en la bodega. ¿Cuántas cajas hay ordenadas en la bodega? Bueno, esto es una pregunta que de matemática no tiene mucho. Esto podría pensarse como inteligencia espacial o como ustedes quieran llamarle, pero es saber contar solamente, saber contar cajas. Ya no tengo que hacer casi nada más. Entonces, yo igual aquí les voy a dar una estrategia para que contar sea más fácil y no tengan que estar imaginándose las cajas que están atrás, que no se ven. Pero bueno, vamos a contarlo según las cajas que se ven. Lo vamos a ver por el tamaño de la columna. Recuerden que las columnas es hacia arriba y las filas son hacia el lado. Entonces yo voy a tomar columnas. Por ejemplo, esta columna que está acá. En esta columna que está acá, que estoy rayando acá con azul, ¿cuántas cajas hay? Nosotros podemos contar que son tres, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es que están como en el tercer piso, entonces hay tres cajas hacia abajo. Entonces vamos a colocar un 3. Todas las que estén a esa misma altura tienen tres cajas, son una columna de tres cajas. Hay dos por debajo de la que se ve. Entonces esta también tiene tres cajas y serían las únicas que tienen tres cajas, ¿bien? Por ejemplo, estas están en el nivel uno, estas que están acá. Entonces, si yo veo esto, hay una caja, solamente hay una caja, ya no hay ninguna caja por debajo, esto tiene uno, esto tiene uno. No ocultan ninguna caja por debajo de ellas. Pero en cambio, esta caja que está aquí en el medio, está como en el nivel 2, ¿no? Como está en el nivel 2, vamos a decir que justamente son dos cajas en esta columna, la que se ve y la que está debajo sosteniéndola. Y bueno, esto también está en el nivel 2, lo mismo, la que se ve y bueno, también se ve la que está sosteniendo. Entonces, esas tienen dos cajas. Y la última está en el nivel 4, ocupando la misma lógica, sabemos que tiene, que son cuatro cajas esa columna, la que se ve más tres cajas que están por debajo. Entonces, sumamos simplemente estos números que hemos puesto acá. Esto es una cuestión de orden solamente, ¿ya? Para que ustedes puedan ir sumándolo y no se vayan a olvidar de algún número, porque aquí el error no va a ser no entender que hay más cajas por detrás, ¿ya? Yo sé que eso lo entienden la mayoría de las personas, pero el error más recurrente es no tener un orden, no ir contándolos, pensar que es muy fácil el ejercicio y equivocarse en una suma. Fíjense que los números son súper parecidos, entonces si me equivoco en un uno podría, no sé, o no cuento tres cajas por algún motivo, porque se me olvidaron, no porque no entienda que no estén, sino porque se me olvide contarlas. Podría estar colocando un resultado u otro. Entonces, es importante tener aquí los números anotaditos para que podamos ir viendo efectivamente si estamos sumando lo que tenemos que sumar. Ya que ese es el error de este ejercicio, tener orden. ¿Ya? Orden no me refiero a que se vea todo bonito, sino que me refiero a que contemos todas las cosas que tengamos que contar. Hay 3 1, hay 2 2, hay 3 3 y hay un 4. Y esto simplemente es sumarlo. 7 10 13 15 17 18 19 20. Entonces el resultado es 20. La alternativa correcta sería la D. Bien, no me equivoqué yo en algo, a ver. 7, 10, 13, 15, 17, 20, sí. No creo que no esté contando algún número. Bien. Ahí está la respuesta entonces de este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a... ¿Están marcadas las alternativas? Sí, están marcadas. Vamos al siguiente ejercicio, 44. En una industria hay un estanque de acumulación de agua con forma de cilindro recto cuyas medidas de radio y altura son 2 metros y 4 metros respectivamente. El consumo de agua diario en la industria es del 50% de la capacidad total del estanque. ¿Cuántos metros cúbicos de agua aproximadamente se consumen diariamente en la industria si se considera pi aproximada a 3? Bien, entonces aquí hay algo que tienen que saber que en Chile decimos muy muy mal. Bueno. ¿Han visto los conos de confort? Bueno, ustedes cuando van al baño ven un cono de confort, está hecho muy pésimamente dicho en Chile. ¿Por qué? Porque ni es confort, confort es la marca, así que sería papel higiénico, pero tampoco es un cono, es un cilindro. Bien, eso es un cilindro. Cono son los gorros de cumpleaños, eso es un cono. Y cilindro sería entonces la forma que tienen los conos de confort. Entonces, está súper mal dicho en Chile.
tendría que decirse cilindro de papel higiénico, que es todo lo contrario a lo que decimos. Entonces, no hay ni una sola palabra correcta o verdadera en la forma en que se le dice en Chile a el papel higiénico. Pero en fin. Sacando eso de lado, este es un cilindro. ¿Y cómo se calcula el volumen de esto? Porque lo que queremos es calcular el volumen, ¿no? Sí, porque estamos viendo un estanque y estamos viendo como la capacidad del estanque. Un estanque, su capacidad está dado en el volumen que puede eh, aguantar. Lo mismo que las mochilas también se miden en el volumen que pueden tomar, eh, los envases, un vaso, no sé, una botella. Todo eso se miden en el volumen que pueden contener. Entonces aquí queremos calcular el volumen. ¿Cómo es el volumen de un cilindro? Bueno, eh, es la área. Quiero que entiendan un poquito qué es el área de este círculo que se forma. Eso es pi por radio al cuadrado. El radio se mide desde el centro de esto. ¿Bien? Ese es el radio, esa línea naranja que coloqué aquí. Y eso por la altura. Bien, ese va a ser altura y nosotros en matemática la altura la llamamos h. Entonces aquí tenemos la fórmula del volumen. Bien, y aquí nos están dando el radio y la altura, respectivamente. Este vendría siendo el radio y esta vendría siendo la altura. Entonces ya tenemos que R es igual a 2 y que H es igual a 4. Ustedes cuando vayan leyendo esto, anótenlo inmediatamente, ya para que no tengan que volver a leer el enunciado. Muchas veces leen el enunciado, más o menos entienden lo que tienen que hacer y después no se recuerdan ninguno de los valores. Anótenlo al tiro. De radio y altura son 2 metros y 4 metros. Eso apenas lo lean, lo anotan porque lo van a ocupar. Bien, el consumo de agua diario en la industria es del 50%, la mitad. Bien, 50% ustedes tienen que saber que es un medio en este punto. Porcentaje no pueden no saberlo en la prueba, ¿ya? Porque, fíjense, saber que es un medio hace que el cálculo sea mucho más fácil. De la capacidad total del estanque. El consumo diario es la mitad del estanque. ¿Cuántos metros cúbicos de agua aproximadamente se consumen diariamente en la industria si se considera pi aproximado a 3? Entonces es la mitad del volumen, ¿ya? Lo que se consume es la mitad. Entonces simplemente vamos a reemplazar esto. Entonces el volumen consumido, le vamos a colocar un nombre, pero es lo que tenemos que calcular. Pi nos están diciendo que lo aproximemos a 3. Así que en vez de colocar pi, vamos a colocar 3. El radio es 2, pero recuerden que está al cuadrado, así que se le va al cuadrado y por h, que en este caso es 4. Todo eso dividido en 2. Profesor, ¿por qué dividido en 2? ¿No era un medio? ¿No tiene que ser dividido en un medio? No, no están entendiendo ahí nada de eso. Cuando ustedes quieren calcular la mitad de algo, multiplican por un medio. Entonces, por ejemplo, la mitad del volumen sería un medio por el volumen. Uno por v nos da v y el 2 queda abajo. Entonces, lo que ustedes tienen que entender, lo que dije en la parte de álgebra y en la parte de números, es que cuando ustedes multiplican por una fracción, en el fondo están dividiendo por el número de abajo. Por eso 50% es la mitad, porque multiplico por un medio significa que estoy dividiendo por ese 2. O sea, estoy calculando la mitad. Dividir por 2 es la mitad de algo. Eso, así que cuando ustedes vean una fracción, lo de abajo, el denominador, está dividiendo los números. Bien, y como arriba hay un uno y el uno es el que está multiplicando, lo ignoro. Ya porque multiplicar por uno deja todo igual, entonces es ignorable. Lo que en matemática deja las cosas igual, se puede ignorar. Entonces, calculamos estas cosas. Nos queda 3 por 2 al cuadrado, que es 4, y esto nos queda aquí 4 dividido en 2. Antes de multiplicar, siempre simplifiquen. Yo sé que a veces no es necesario, pero tengan esa manía, porque en el largo plazo les va a servir mucho más. El 2 cabe dos veces en el 4, así que nos queda un 2. Bien, ese queda como 2 y este queda como uno. Y bueno, 3 por 4 por 2. 3 por 4, 12 por 2, 24. Así que la respuesta correcta tendría que ser la C en este ejercicio. Bien, todo esto no tienen que dibujarlo en el ejercicio, esto es parte de mi explicación. Ya ustedes tienen que saber qué es un cilindro, no confundirlo con un cono, y saber cómo se calcula esto. Entonces tienen que saber que era la mitad de eso lo que queríamos encontrar. Este porcentaje igual fue un porcentaje fácil. Eh, una cosa sería calcular el volumen y después tratar de hacer regla de 3 para calcular el 50%, pero no se los recomiendo. O sea, van a hacer que este ejercicio sea mucho más largo de forma innecesaria. Y a la regla de 3 lo estanca en un puntaje a propósito. Los deja máximo 700 puntos porque no están entendiendo ciertas cosas. Por ejemplo, acá era multiplicar por un medio simplemente. Y con esto tengo la rapidez suficiente para que el ejercicio sea fácil. Si empiezo a hacer regla de 3 ya con un ejercicio donde tuve que hacer más cálculo y tengo que hacer otro cálculo aparte, voy a demorarme mucho en un ejercicio que tendría que ser de 1 minuto y medio, por la lectura y por que hay que hacer un par de multiplicaciones. Bien, vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 45. Bien, en este ejercicio
Hay varias formas de hacerlo, pero uno tiene que eh, acercarse a las alternativas. Entonces, mm, uno pensaría que la forma en que está dibujado esto nos va a acercar a las alternativas. Veamos el enunciado. Una fábrica de juegos para niños crea figuras para adornar casas de juguete. En esta empresa tienen el mismo modelo de camas con respaldo compuesto por dos paralelepípedos rectos, pero con distintas dimensiones dependiendo del alto de la cama, como se representa a continuación. Un texto innecesario. Bien, paralelepípedos, esa palabra tan rara, son cajas, ¿ya? No le den más vueltas que eso. Un paralelepípedo es una caja, no es más que eso. Y bueno, ¿cuál de las siguientes expresiones permite determinar el volumen de este modelo de cama dependiendo de la altura X que tenga dicha cama? Bien, eh, de la altura X que tenga dicha cama. Bueno, aquí están entonces los valores que están colocando, las proporciones. Esto vale 1,5x, esto vale x, esto 2x, 2x y x. Y bueno, habría que calcular el volumen de esto. Eh, entonces, ¿cómo se calcula el volumen de una caja? Si tenemos una caja de este estilo, simplemente es colocar la base por la altura, vamos a colocarle profundidad. Pero ustedes le pueden colocar, creo que en el colegio normalmente le llaman L, como al largo. Depende, ya como ustedes quieran llamarle. Entonces, es multiplicar esto. El volumen va a ser H por B por L. Altura por base por longitud de la profundidad de esto. Entonces, es lo que tenemos que hacer aquí. Entonces, yo sé que hay gente que no tiene mucha imaginación para esto, eh, pero bueno, tienen que entender que cuando dos cajas están perfectamente alineadas, voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible para que puedan entender a lo que me refiero. Esto que aquí está en naranjo es una caja, ¿bien? Esto sería como, si tienen computador, sería como la torre del computador, ¿no? Pero bueno, ahí está la caja. Entonces tienen que sacar el volumen de esta caja. Entonces, esta línea que estoy marcando acá, estoy sobremarcando, esa línea tiene que ser exactamente igual a esta línea, ¿ya? Porque son paralelos, ¿bien? De ahí viene un poco el nombre de paralelepípedo, porque son paralelos. Y bien, entonces ya sabemos que eso es 2x. Entonces aquí tenemos el primer volumen y ese volumen tendría que ser 1,5x por x por 2x, el volumen de la primera caja. Entonces yo calculo ese volumen y después voy a calcular el volumen de la otra caja que se forma, de la que es más achatada, que bueno, ese es el respaldo de la cama. Y entonces ahora vamos a calcular el volumen de esta caja que se forma acá. Y de nuevo, aquí ya tengo todos los elementos, la altura, el largo y la base. Entonces eso se va a tener que sumar con 2x por 2x por x. Bien, entonces tenemos volumen 1, volumen 2 y sumamos los volúmenes. Estamos sacando el volumen de cada una de las cajas y los sumamos. Entonces finalmente nos quedó, bueno, 1,5x por x por 2x más 2x por 2x por x. ¿Bien? Eso es el volumen. Entonces hay que ver cuál de estos tiene ese valor. Bien, tiene que tener, recuerden, 1,5 por 1,5x por x por 2x. En aquí hay un 1,5, está con el 2x, está con el x, así que hasta el momento eso sería el primer término. Y el segundo, 2x por 2x por x. Bueno, justamente está el 2x por 2x por x. Esa es la alternativa correcta. Hay otra forma también de hacer este volumen, pero esta es la forma más intuitiva, ¿ya? Porque está dividido en estas dos cajas. Pero podríamos forzar a que calculáramos el volumen de otra forma, sí se puede, pero es un poco más difícil, es darse un poco más de vueltas, pero el ejercicio quizás sí podría haber tenido una trampa de ese estilo. Pudo haber tenido esa trampa de que te dan un dibujo, pero en verdad ellos construyen el volumen de esta forma. ¿Ven? Colocan la caja, como que esto fuese una caja que está aquí abajo, la caja verde, y colocan esa caja que quedó aquí arriba, eh, la voy a marcar con negro, esta caja, solamente como si fuese la almohada, como solamente el respaldo, como otro volumen. Y va a dar lo mismo. eh,
Sí, o sea, después de hacer todos los cálculos va a dar lo mismo, porque esto se puede multiplicar, nos va a quedar x al cubo, nos va a quedar un 3, esto nos va a quedar 4x al cubo y al sumarse, sí, va a dar lo mismo. Pero en el planteamiento quedan diferentes. Al final, cuando se reducen, queda lo mismo, pero al comienzo no. Bien, porque esto de acá sería solamente 0,5x, por ejemplo, solamente la altura de la parte que aquí está en la rayita negra, nada más que eso. Entonces, esto pudo haber sido una trampa, pudo haber sido, pero la PAES no es así de tramposa, ya jamás les va a colocar algo de este estilo. Em, Esto, la alternativa D, intenta ser como un bait de eso. Intenta engañarnos pensando que, miren, ocuparon la base que era todo esto, que era 3x, que está aquí, lo multiplicaron por esto, que es 2x, y después lo multiplicaron por la altura. Así que esto que está aquí es justamente la caja que había colocado yo en verde, no sé por qué ahora la coloqué en negro, pero justamente eso que está ahí es el volumen de la caja que está en verde. Entonces alguien pudo haber pensado, oh, pudo haber sido ese volumen y ahora tengo que ver la caja chiquitita que quedó arriba. Pero la caja chiquitita que está arriba está mal porque colocaron 1,5 y en verdad esta altura es solamente 0,5 porque no alcanza a ser toda la altura. Pero profe, ahí sale 1,5. No, pero es que eso es todo, ¿ya? Eso es desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Tú en este caso solamente quieres la parte de abajo, ¿bien? Así que eso. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio tiene que ser la alternativa A. Bien, no se compliquen la vida viéndolo de otra forma, háganlo de la forma intuitiva, porque la PAES rara vez coloca esa clase de trampas. Bien, puede quizás que coloque una trampa de ese estilo, pero bueno, ustedes al plantear el ejercicio de esta manera van a darse cuenta inmediatamente que no está esa alternativa, entonces lo plantean de la otra manera. Pero esta es la más razonable para hacerlo primero, que es la más intuitiva de todas. Vamos al ejercicio 46. Nos dice este ejercicio. Si tienen dos prismas rectos de base cuadrada que se juntan por una cara lateral, formando un nuevo prisma, como se representa en la figura adjunta. Bueno, un prisma no es necesariamente un paralelepípedo, pero en este caso, este prisma sí lo es, que de nuevo es una caja, ¿ya? Solamente le cambian el nombre y colocan nombres que, para que pareciera que le están preguntando por geometría, pero en verdad le están diciendo, mira, junté dos cajas iguales. ¿Ya? ¿Qué tenía más área? ¿Las cajas por separado o las cajas juntas? Esa es la pregunta. Bien. ¿Cuál de las siguientes razones justifica que el área total del nuevo prisma sea menor? Además, le dicen que es menor. Entonces, ¿por qué es menor el área cuando junto las cajas? Que la suma del área total de los prismas originales. Bueno, el área de las cajas se refiere al área de la superficie, lo que envuelve la caja. ¿Qué es lo que pasa? En cada caja tenemos, fíjense, voy a tratar de dibujar como el trasfondo de esto. En cada caja tenemos seis caras. Una, dos, tres, cuatro, que son las laterales. Vamos a colocar aquí una que tendría que ser como la de enfrente, que tendría que ser esto. Entonces sería seis. Y una que está por detrás. Vamos a colocar aquí en verde. Siete. Entonces, o sea, perdón, seis. Entonces son seis caras que tiene esto. Entonces, fíjense que yo cuando junto, voy a colocar aquí en azul, esa cara, la voy a terminar juntando con la cara que está acá. Y eso antes era superficie, antes era la parte externa de estas cajas. Cuando se juntan, quedan aquí y ya no son más parte de ya no forman parte de la cara externa de la caja resultante, ¿ya? Que no lo quiero decir de forma tan técnica, ese es el tema. Simplemente juntamos y estas caras quedan ocultas, quedan dentro de la caja. Entonces, como quedan ocultas dentro de la caja, ya no cuentan como área de la superficie. Entonces, estas caras ya no cuentan, quedaron ocultas, quedaron dentro de la caja, por decirlo así, y es por eso que el área total se hace menor. Bien, el área total que envuelve a la caja. Porque estas quedaron ocultas. Bien, esas dos caras se pierden al juntarse. Es simplemente eso. Entonces, hay que ver una alternativa que más o menos explique este suceso. Porque en total los prismas originales tienen cuatro bases, mientras que el nuevo prisma tiene solo dos bases. No tiene nada que ver con las bases. Las bases que están acá siguen siendo las mismas. O sea, la cantidad, claro, se redujo, pero porque la nueva base ahora es más grande. Entonces ahí se compensa. Bien, es la suma de ambas. Lo que tiene que decir la alternativa es que se perdió esta cara que está aquí en medio. Eso es lo que tiene que decirnos.
porque un prisma de 6 caras siempre tiene menor área total que dos prismas de 6 caras, lo cual es falso, porque eso va a depender del tamaño de los prismas. Bien, no tiene nada que ver eh, que dos prismas por separado siempre sean menores que un prisma, que un solo prisma. Bien, si fuesen que esos dos prismas se juntan para formar el nuevo prisma, ahí sí, pero no nos está diciendo eso. Solamente está diciendo que en cualquier caso, dos prismas tienen menor área que un prisma random. Entonces podríamos tener dos prismas súper grandes y un prisma súper chiquitito, y en ese caso no se cumple esto. ¿Bien? Entonces, en ese caso, en la alternativa B, no están diciendo que se juntan para formar el nuevo prisma. Bien, que esa es la situación que nosotros tenemos acá. La C dice porque cada uno de los prismas originales tiene un área total menor que el área total del cuerpo resultante. Porque cada uno de los prismas originales tiene un área total menor que el área total del cuerpo resultante. Eso es todo lo contrario. Está contradiciendo completamente lo que está diciendo el ejercicio. Eh, pero bueno, y la D dice porque las caras laterales donde se juntan los prismas, justamente, a eso se refieren, las que están en azul, no son parte de la superficie del cuerpo resultante. Bien, ahí me cuesta decir un poco esta palabra cuando hay mucho L y R, no sé por qué. En fin, ahí está, del cuerpo resultante. Ahí lo dije bien. Ok, entonces la alternativa D es la alternativa correcta porque justamente al juntarse estas cajas, se esconden esas caras y ya no cuentan en la parte exterior de la caja. Entonces ya no es el área de la caja, sino que vendría siendo como una parte interna de ella. Entonces por eso la alternativa correcta es la alternativa D. Esto es solamente de argumentar, no hay que hacer ningún cálculo en este ejercicio. Vamos al ejercicio 47. Bien, esto sí tiene un poco más de matemática, así como más cálculos que haya que realizar. La primera tarea de un curso de dibujo consiste en dibujar cuatro triángulos rectángulos según la información entregada en la tabla adjunta. Y nos están dando sus catetos y nos hablan del triángulo A, B, C y D. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Hablan sobre sus hipotenusas y hablan sobre sus perímetros. Eso es una cosa que tenemos que entender. Entonces sería bueno calcular las hipotenusas de cada uno de estos. Bien. Ok, entonces ¿cómo se calcula la hipotenusa? Los catetos al cuadrado y eso en raíz. O sea, el primero es 5 al cuadrado más 2 al cuadrado y esto en raíz. El siguiente sería 7 al cuadrado más 4 al cuadrado y eso en raíz. De esta forma se calculan las hipotenusas. Bien, tomo cada cateto, lo elevo al cuadrado, lo sumo y eso lo coloco en una raíz. Entonces, nos quedaría 1 al cuadrado más 6 al cuadrado y eso en raíz. Este 8 al cuadrado más 1 al cuadrado y eso en raíz. Este ejercicio puede parecer difícil para quien no sepa los cuadrados perfectos. Ojalá se los sepan de memoria, ¿bien? Porque 5 al cuadrado es 25, 25 más 4, que es 2 al cuadrado, nos da 29. Así que esto es la raíz de 29. Vamos a colocar aquí hipotenusa y vamos a rellenar. Raíz de 29. Este nos va a quedar 7 al cuadrado, 49, 49 más 16 nos da 65, así que nos queda raíz de 65. 1 al cuadrado es 1, más 6 al cuadrado es 36, eso nos da raíz de 37. Y este nos queda 64, 8 al cuadrado es 64, más 1, 65. Entonces, fíjense, tenemos dos hipotenusas que son iguales. Ahora, ¿cómo sabemos el tema de los perímetros? Bueno, comparando, las raíces se van haciendo más grandes según lo que tengan adentro. Entonces sabemos cuáles son las hipotenusas más grandes, es del triángulo B y del triángulo D, y la hipotenusa más pequeña es del triángulo A. Entonces ahora vamos a ir viendo alternativa por alternativa. La A dice, el triángulo B es el que tiene la hipotenusa de mayor medida de todos. Uno podría decir, ah, sí, 65, pero el triángulo D también lo tiene. Y no es más grande que el triángulo D, es igual. Por lo tanto, la A es incorrecta. No es mayor que todos, es mayor que C y A, pero es igual a D. Entonces la A la descartamos por eso. La B nos dice el triángulo B y el triángulo D tienen igual perímetro. No, tienen igual hipotenusa, que es distinto. Bien, las hipotenusas son iguales, no sus perímetros. El perímetro es la suma de todo. Entonces, en el triángulo B, tienes que el perímetro es 7 más 4 más raíz de 65, lo cual te va a dar 11 más raíz de 65. ¿Y qué hacemos ahí, profe, con la raíz de 65? Nada, no podemos llegar y sumarla. Podríamos descomponer y hacer esas cosas, pero es innecesario. ¿Bien? Y el triángulo D es 8 más 1 más raíz de 65.
8 más uno nos da 9, 9 más raíz de 65. Entonces, fíjense que el 9 es más chico que el 11. Y el otro número es igual, ¿bien? Entonces, ese número, de hecho, me importa bien poco. B tiene mayor perímetro, ¿bien? Porque es 11 más raíz de 65 y el otro es 9 más raíz de 65. 11 es más grande que 9 y los otros dos números son iguales, ¿bien? Como eso es lo que tienen igual, no me interesa para compararlos. Lo que me interesa para comparar dos cosas es lo que tienen diferente. Y lo que tienen diferente es que este es 11 y el otro es 9. 11 es más grande que 9. Así que el perímetro de B es más grande. Así que esto es falso. Luego dice el triángulo A es el del menor perímetro de todos. Pero creo que esta es la alternativa correcta y tendrían que intuirlo porque es el que tiene los números más pequeños y la hipotenusa más pequeña. Entonces fíjense que nos va a quedar 5 más 2 nos da 7. Vamos a colocar 5 más 2 más raíz de 29. Eso nos queda 7 más raíz de 29. Y uno puede pensar, bueno, ¿y cuál es el otro que podría ser más pequeño? El triángulo C, porque también es el que tiene menor medida acá. Nos queda 1 más 6. Este es el A y este es el C. 1 más 6 más raíz de 37. 1 más 6 es 7, más raíz de 37. De nuevo, lo que les dije acá. ¿Cómo comparamos? Comparamos las cosas que sean diferentes. Los 7 son iguales, así que no me importa para compararlos. ¿Qué es lo que debo comparar? La raíz de 29 y la raíz de 37. ¿Cuál es más grande? La raíz de 37, porque tiene un número más grande dentro de la raíz. Tan simple como eso. Entonces, el menor efectivamente es el A, que es el que tiene raíz de 29. Entonces, la alternativa C sería la correcta. En matemáticas, cuando encontramos la alternativa correcta, dejamos de buscar. En ciencias, yo siempre les voy a decir que en la prueba de ciencias lean todas las alternativas, porque a veces hay una mejor que otra. ¿Bien? No siempre las alternativas son erróneas, sino que hay una que lo explica mejor o una que se acerca más a la materia que otra. Bien, pero en realidad eh, no hay respuestas incorrectas, o sea, no siempre las demás alternativas son incorrectas. A veces hay respuestas que podrían llegar a ser, bien que son bastante discutibles. Entonces ahí ustedes tienen que leer todas las alternativas. En matemática no. En matemática es mucho más fácil decir si una es verdadera, no hay forma de que las demás, que pueda haber una mejor alternativa. Bien, así que en matemática encuentran la alternativa correcta y pasan al siguiente ejercicio. Ejercicio 48. Considera una caja de pizza de base cuadrada de 400 centímetros cuadrados de área, como se representa en la figura adjunta. Entonces tenemos una pizza. eh, si en la pizzería se quiere aprovechar al máximo la caja para guardar una pizza, ¿cuál es el perímetro de la pizza redonda más grande que se puede guardar en esta caja? O sea, en el fondo nos están diciendo en este ejercicio que queremos que la pizza llegue hasta los bordes de la caja, ¿bien? No queremos hacer una caja muy grande, lo cual es ridículo. Normalmente en una pizzería no van a querer hacer eso, ¿ya? Van a querer que la pizza no sea tan grande como la caja. Pero bueno, en realidad nosotros tenemos aquí un cuadrado y la gracia es eso, que aquí tenemos el círculo. Igual aquí está dibujado, pero está con perspectiva. Yo lo que quiero es que sepamos que el diámetro de esto, el diámetro es lo que va desde un lado hasta el otro, pasando por en medio. Ese diámetro es igual al lado de la caja. Es eso. Y una base cuadrada. ¿Cuál es la gracia de un cuadrado? La gran gracia de un cuadrado es que tiene los dos lados iguales. Este lado de acá le vamos a llamar X, es igual a este lado de acá, que también le vamos a llamar X. Y como les dije, ese X es igual al diámetro de la pizza. ¿Bien? Ok, entonces, X por X, porque el área de un cuadrado es base por altura, así que multiplicamos X por X, me tiene que dar 400. X por X es, bueno, X al cuadrado, aquí nos queda 400. Aquí despejamos con raíz cuadrada. Tenemos permiso de hacer esto en geometría porque el X tiene que ser positivo. ¿Bien? No hay una solución negativa para esto, así que simplemente aplicamos la raíz y ya tenemos el resultado. Yo sé que hay una definición de que esto es una ecuación cuadrática y hay que encontrar dos soluciones. Y así van a encontrar un montón de profesores en YouTube que dicen eso, pero en geometría tenemos permiso de hacer esto porque X es positivo. Bien, ignoramos todo el bla bla bla. Nos queda aquí el X y la raíz de 400 es 20. Ahí tenemos el resultado de X, ¿ya? Pero no están preguntando por el lado de la caja, no están preguntando otra cosa. ¿Cuál es el perímetro de la pizza? El perímetro de la pizza, el perímetro de la parte circular. Entonces, el perímetro siempre va a ser 2 pi por r. Ahora, 2 veces r es el diámetro.
Entonces aquí nos podemos ahorrar incluso un poquito más de cálculo. Eso es el diámetro por pi. Y nosotros ya tenemos el diámetro de la pizza, que es 20. Así que nos queda 20 por pi. Tenemos entonces que la alternativa correcta es la D. Igual ustedes pudieron haber ocupado esta fórmula 2pi por r, pero bueno, el radio es la mitad del diámetro, o sea, no iba a quedar 10. Así que le iba a quedar 2 por pi por 10. Multiplican el 2 con el 10 y les va a quedar 20 pi igual. Así que eso, la alternativa correcta del ejercicio 48 es la alternativa D. Vamos al siguiente que dice, ¿cuál es el perímetro de un triángulo rectángulo isósceles de área 72 centímetros cuadrados? Bien, este ejercicio es un poco más fácil de lo que piensan si es que saben que es un triángulo rectángulo isósceles. Bien, Eh, ya, un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Y si este es rectángulo, la única forma es que los catetos sean iguales. ¿Por qué la hipotenusa no podría ser igual a un cateto? Porque la hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es más grande que los catetos. Siempre. Siempre la hipotenusa va a ser más grande que los demás lados. Entonces no puede ser que la hipotenusa sea igual a otro cateto. No puede. Simplemente no puede. Bien, entonces sabemos que estos catetos son iguales. Este cateto que está acá y este cateto que está acá. Les podemos llamar X. La verdad es que no sé si sea tan necesario. Bien, nos están hablando de su perímetro, de un triángulo rectángulo isósceles. Nos están preguntando el perímetro y el área de 72 centímetros cuadrados. Ya, entonces el área de este triángulo va a ser X por X partido en 2 y eso nos da 72. Pero fíjense, si yo completase la caja, va a ser el doble, ¿no? El doble de 72 es 144, perdón. Entonces nos va a quedar que x al cuadrado es igual a 144. Simplemente tomo el 2 y lo pasé multiplicando. Bueno, entonces x lo despejamos de nuevo con raíz. Nos va a quedar x en el lado izquierdo y aquí nos va a quedar la raíz de 144, que es 12. Bien, eso tienen que sabérselo de memoria para la prueba. Si ustedes aquí no saben que 12 al cuadrado es 144 y empiezan a buscar un montón de números, claramente la prueba va a ser más difícil para ustedes. Esto hay que sabérselo más o menos de memoria. Bien, entonces esto nos da 12 y esto nos da 12. Con esto el ejercicio ya está resuelto. La alternativa es la B, que es 24. ¿Por qué? Porque nos hablan del perímetro. El perímetro es la suma de los lados. O sea, que yo sume este lado que está acá, que es 12, más este lado que está aquí, que es 12, más la hipotenusa. Pero, ¿y cómo sabe que la hipotenusa no va a dar alguna otra cosa? Bueno, porque todas las demás cosas están con raíces y estos números no se van a poder sumar con raíces. Bien, las raíces con las raíces, los números sin raíces con los números sin raíces. No se pueden entremezclar al menos que sean raíces exactas, lo cual terminaría haciendo que nuevamente dejasen de ser raíces. Pero bueno, en fin. Bueno, igual esta es una raíz exacta y esta también es una raíz exacta. Ahí como que más o menos hay una trampa al respecto. Pero bueno, nos da 12 más 12 que es 24. Y lo otro es fácil conseguirlo si es que tienen dudas de que esto sea la hipotenusa. Porque esta es la suma de los catetos, 12 más 12. Bien, 12 más 12. Pero falta sumarle la hipotenusa, ¿no? Bueno, la hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles se lo pueden saber de memoria. Ya el año pasado tuve un estudiante que era puntaje nacional, bueno, un par de ellos, y ellos sabían este tipo de cosas de memoria, ya que es súper importante si es que no quieren atorarse en este ejercicio mucho tiempo más. La hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles es siempre el lado por raíz de 2. Siempre, siempre. En este rectángulo isósceles, triángulo rectángulo isósceles, siempre la hipotenusa es el lado por raíz de 2. Bien, y así también se los pueden saber para el triángulo equilátero, para, bueno, esos son los dos que hay, ya el triángulo equilátero y el triángulo rectángulo isósceles. Con eso pueden calcular sus hipotenusas de forma mucho más rápida. Bien, ¿y por qué se hace de esa manera? Porque salen tantas veces en las pruebas que vale la pena sabérselo. El otro caso, ahí le sumamos el 12 raíz de 2. La otra forma es haber hecho, miren, primero tenemos que calcular la hipotenusa. ¿Y cómo la calculamos? Colocamos que x al cuadrado, que es un cateto, más otro cateto al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ya sabemos que los lados valen 2, así que nos va a quedar 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, lo que nos queda 144 más 144. Que si somos un poco ingeniosos, vamos a colocar que es 2 por 144 y aquí despejamos con la raíz, lo cual nos va a quedar raíz de 2 por 144, eso es igual a la hipotenusa. Y bueno,
El 144 lo podemos sacar de la raíz como un 12. Nos queda 12 raíz de 2 igual a la hipotenusa. Fíjense todo lo que había que hacer. Y esto lo hice rápido, me salté algunos pasos. En cambio de decir, es el lado por raíz de 2. Entonces, ahí ustedes tienen que fijarse que un estudiante que le va bien en la PAES no es que haga todos esos cálculos de forma súper rápida. Es que se sabe ciertas cosas, ciertos trucos, ciertos tips que hacen que el ejercicio sea más fácil, más rápido de hacer. Saber que la raíz de 144 es 12 de memoria. Saber que la hipotenusa en un triángulo rectángulo isósceles es su lado por raíz de 2. Todas esas cosas hacen que el ejercicio sea mucho más fácil. Y si ustedes tienen que hacer todo esto solamente para encontrar la hipotenusa, y además no saben que la raíz de 144 es 12 de memoria y tienen que calcularlo, claramente se van a demorar el doble o el triple. Y en este ejercicio podrían estar perfectamente 5 o 6 minutos resolviéndolo. Entonces, si ustedes, sobre todo si son malos para el álgebra, memorícense estas cosas en geometría. Memorícense cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, eh, cómo calcular la altura de un triángulo equilátero. Y así, ¿bien? Son cosas que tienen que saber antes de la prueba, no en la prueba calcularlo. Si lo van a calcular en la prueba, bueno, buena suerte, pero probablemente no alcancen a terminar la prueba en el tiempo adecuado. Bien, vamos al siguiente ejercicio, ejercicio 50. Nos dice lo siguiente. Para verificar la relación entre el perímetro y el diámetro de un círculo, los estudiantes de una clase de matemática dibujan un círculo sobre su contorno y sobre su contorno ponen un trozo de lana de manera que lo cubra exactamente, sin que sobre o falte lana, tal como se representa en la siguiente figura. Entonces están envolviendo un circulito con lana. Básicamente es lo que dicen acá. Hay un circulito, envolvámoslo con lana. Listo, fin del comunicado. Luego dibujan varios círculos con el mismo radio que el círculo original, uno al lado del otro e intersecándose. Intersecándose es que se cruzan en un solo punto y posicionan el trozo de lana perdón, y posicionan el trozo de lana anterior sobre el diámetro de los círculos para verificar cuántos de estos diámetros quedan contenidos en el trozo de lana. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa mejor lo que los estudiantes deberían observar? Este es un ejercicio más como de cultura general que de otra cosa. Esto que está acá, esta lana que colocaban alrededor de este círculo, ahí, dibujo perfecto que hice acá, es el perímetro. Y el perímetro, la gracia del perímetro de una circunferencia es que cruza 3 veces el diámetro, 3,14 veces el diámetro del círculo. Le suena el 3,14, ¿no? Es pi, ¿ya? Pi es la relación que hay entre el diámetro y el perímetro, ese 3,14. Bueno, y vienen muchos números más, ¿bien? El tema es eso, simplemente saber que el diámetro de esto el diámetro de uno de estas circunferencias cabe 3,14 veces en el perímetro. Por lo tanto, si yo desenvuelvo esto, va a cubrir 3 veces el diámetro. Una, dos, tres. Y un poquito más, que es el 0,14. Y listo, la alternativa correcta es la D. Esto es saber qué es lo que significa pi. Ya esto es conocimiento más que otra cosa. Aquí muchos cálculos no hay que hacer, la verdad. Podríamos hacerlos, pero la verdad sería redundante. Bien, colocar cuánto es perímetro dividido en diámetro. Entonces ustedes colocan aquí que el perímetro es d por pi y esto es d, entonces simplifican y queda que es pi. Y bueno, pi es 3,14. Y ahí está el cálculo, entre comillas. Cabe 3,14 veces, por lo tanto la alternativa correcta sería la d. ¿Ya? Pero esto no es necesario. Simplemente con saber que tiene que caber 3, algo, porque eso es el significado de pi, sería suficiente. Vamos al ejercicio 51. Una tienda ubicada en una tienda turística puso un anuncio en una terminal de buses para que los visitantes fueran a conocer la tienda. El anuncio mencionaba la forma de llegar desde una de las salidas del terminal, avance 5 cuadras hacia el norte y 7 cuadras hacia el este, y tenían el siguiente dibujo. No estaban dando los puntos cardinales. Con el paso del tiempo, la tienda ha tenido algunos cambios de ubicación. Primero se movió 3 cuadras hacia el sur y 2 cuadras hacia el este, y después 10 cuadras hacia el norte y 3 hacia el oeste. Por esta razón, han decidido hacer un nuevo anuncio que mencione cómo llegar desde la misma salida del terminal de buses. ¿Cuál de las siguientes indicaciones pueden poner en el anuncio en el terminal de buses para que los turistas puedan llegar a la tienda? Bien, entonces ustedes podrían simplemente hacerse un mapita y hacer el ejercicio de esa forma.
Ya este ejercicio mucha matemática no tiene, pero yo lo voy a enlazar con transformaciones isométricas, porque este es un ejercicio, un intento de que fuese transformación isométrica. ¿Cuál transformación isométrica? Traslación, nada más que eso. Ahora, este ejercicio en verdad no es de traslación, podemos asimilarlo, resolverlo con traslación, pero es como matar a una hormiga con una bazooka, ¿ya? Siempre yo digo eso cuando ocupamos un método demasiado sofisticado para algo que no lo necesita. Esta pregunta ustedes podrían responderla sin saber nada de matemática, la verdad. Esto es solamente alguien que pueda hacer un dibujito y ver cuánto se mueve de un lado a otro. No es más que eso. Pero nosotros lo vamos a resolver con matemática, con lo que querían acá evaluar la PAES, ¿ya? Con lo que intenta evaluar la PAES, que no sé si en verdad terminan evaluando, en la mayoría de los estudiantes yo estoy seguro que no lo ocuparon como transformación isométrica. Pero lo que vamos a hacer es que este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. Bien, y lo vamos a ocupar igual que las coordenadas de transformaciones isométricas. Al comienzo nos decían las coordenadas. Avance 5 cuadras hacia el norte. Hacia el norte va a ser positivo, hacia el sur negativo. Entonces, 4 cuadras hacia el norte, pero este es el eje Y, entonces la segunda componente. Y colocamos un 5. Y 7 cuadras hacia el este. Eso es en el eje X positivo, ya porque hacia la derecha va a ser positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Así que les queda esto, 7,5. Esas eran las coordenadas del lugar de esta tienda. Luego van a hacer ciertas transformaciones. ¿Qué es lo que hacen? Primero se movió 3 cuadras hacia el sur, o sea, en Y -3 porque dijimos que hacia el sur va a ser negativo, y 2 cuadras al este. Bien, entonces se movió de forma positiva, fueron 2 cuadras. Bien, que ese es el eje X, hacia el este. Y después va a haber otra transformación isométrica, 10 cuadras hacia el norte. Entonces aquí colocamos un 10 positivo, porque es en el eje Y. Entonces la segunda coordenada es positivo porque es hacia el norte, y 3 hacia el oeste. Hacia el oeste era negativo, y es en el eje X, así que va a ser -3 acá. Y bueno, aquí simplemente se suma componente a componente. Ahí no me queda mucho espacio. Voy a hacerlo aquí abajo. Pero es lo mismo. Ya solamente estoy reescribiendo porque me quedó poco espacio. Y sumo las cosas. ¿Y cómo se suman? Bueno, signo con signo. 7 más 2, 9. O sea, coordenada a coordenada. Lo que está en X con lo que está en X y lo que está en Y con lo que está en Y. 7 más 2, 9. 9 menos 3, 6. Así que nos queda 6 acá. Y el otro, 5. Primero voy a hacer las cosas positivas. 5 con 10, 15. Y 15 menos 3, 12. Así que nos queda 6 hacia el este y 12 hacia el norte. Bien, porque son positivos. Si hubiesen sido negativos, colocamos sur y oeste, pero en este caso son positivos. Así que la que nos diga eso, 6 cuadras al este y 12 hacia el norte. Avance 12 cuadras hacia el norte, avance 12 cuadras hacia el norte, avance 2 cuadras hacia el norte, esta no. Avance 6 cuadras hacia el norte, esta tampoco. O es la A o es la B. 2 cuadras hacia el este, no. Eso está mal, así que es la B. 6 cuadras hacia el este, justamente lo que dice acá. Entonces la alternativa correcta es la B para este ejercicio. ¿Ya? Así que pueden hacerlo con esto, pero la verdad es que si hacen un dibujito y van viendo cómo se mueve, el ejercicio lo pueden resolver igual. Solamente que se va a demorar un poco más, ¿bien? Pero no están evaluando otra cosa que no sea eso. Ejercicio 52. Considera un punto C correspondiente a un vértice de un cuadrilátero dibujado en un plano cartesiano, el cual será trasladado según el vector -5, -3. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen del punto C? Bueno, en este ejercicio en particular, lo que ustedes tienen que hacer es solamente la traslación de este punto, ¿ya? Porque cuando ustedes trasladan algo, da lo mismo la figura que sea. Cuando la trasladan, todos los puntos se trasladan en lo mismo. Así que es irrelevante cuáles son los otros puntos del cuadrilátero, totalmente irrelevante. Y lo único que tienen que hacer es tomar este punto y trasladarlo en esto. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Bueno, más -5, -3. Es simplemente sumar coordenada a coordenada, igual que lo hicimos en el ejercicio anterior. La traslación es solamente eso. Entonces lo que está en X con lo que está en X y lo que está en Y con lo que está en Y. 1 más -5, bueno, estoy sumando, pero esto tiene un signo negativo. Ya 1 menos 5 nos va a quedar finalmente y eso nos da -4. Ya recuerden que cuando estoy restando un número que es más grande que el original, me va a quedar negativo. Bien, igual se hace la diferencia entre ambos. Y -2 -3 me va a quedar -5.
Entonces aquí nos va a quedar menos 4 como menos 5. Recuerden, lo que está en X con lo que está en X y lo que está en Y con lo que está en Y. Así que la respuesta correcta de este ejercicio tiene que ser la alternativa C. Ahí tenemos la respuesta del ejercicio. Y el ejercicio 53, bien, y el ejercicio 53. Este es el único ejercicio de geometría que yo diría que eh, en sí mismo la pregunta es complicada. Bien, porque no hablan de lo siguiente. La cuadrícula adjunta se dibuja a la circunferencia T de radio una unidad con centro en C menos 1,-2, la cual se traslada según el vector 3,4 y luego se refleja con respecto al eje Y, obteniéndose la circunferencia R. ¿Cuál de los siguientes puntos pertenece a la circunferencia R? Matemáticamente hablando, y en estricto rigor, necesitamos saber la ecuación de la circunferencia. Entonces yo no sé aquí si se les fue un poco la olla a la gente de La Paz, pero la ecuación de la circunferencia es algo que uno normalmente ve en un curso de precálculo en ingeniería, básicamente. Entonces, si nosotros quisiéramos resolverlo de la forma formal, desde un punto de vista completamente matemático, tendríamos que conocer la ecuación de la circunferencia, que es, de un momento, que es la siguiente. Eh, Esto. Bien. Ahora, claramente. Claramente, nosotros no vamos a utilizar esto que está aquí. No vamos a utilizar la ecuación de la circunferencia porque no corresponde a la materia de la paz. Entonces, este ejercicio se puede resolver solamente mirando las alternativas. Esta es una pregunta, este es como el claro ejemplo de lo que es una prueba estandarizada. Una pregunta que en estricto rigor tendría que ser una pregunta complicada se puede volver sumamente fácil solamente porque tenemos alternativas y vamos a hacer, vamos a asumir cosas en esto. Vamos a asumir que la paz no se volvió loca y que nos va a dar un resultado que va a ser siempre un punto de números enteros, lo cual significa que el ejercicio se simplifica tanto, tanto, tanto por asumir estas cosas que hace que en verdad no estemos evaluando lo que queremos evaluar. Pero bueno. Esa sería como la forma matemática, de forma rigurosa. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Entonces, primero que nada, vamos a ir dibujando aquí la circunferencia. Entonces tiene centro en menos 1,-2. Vamos a decir que, bueno, en eje X es menos 1 y en Y es menos 2. Aquí estaría en un comienzo la circunferencia. Entonces, si tiene radio 1, significa que estos vendrían siendo su radio, esa cruz. Y bueno, aquí podemos hacer una circunferencia que va a estar acá y ese es el círculo que tenemos en el ejercicio. Luego se traslada según el vector 3,4. Significa que se va a mover 3 en X y 4 en Y. 3 hacia el lado, vamos a colocarlo con una línea de otro color para que se vea. 3 hacia el lado, uno, 2, 3 y 4 hacia arriba. Uno, 2, 3, 4. Es eso. Ya cuando le digan otra relación, a esto yo me refería a que podían hacer un dibujito y es lo mismo que hacer la suma, ¿ya? No necesito sumar esto con esto, puedo hacer el dibujito y punto. Y ya sé que esto se trasladó acá y que mi circunferencia quedó aquí. Y luego se refleja con respecto al eje Y. Bueno, una reflexión, la gracia de una reflexión es que la distancia que hay con respecto al eje en el que se está reflejando es la misma. Entonces, ¿cuántos cuadritos hay desde el centro hasta el eje Y? Hay dos, estos dos cuadritos que coloqué en naranjo. Entonces, en la reflexión, uno continúa después de ese eje, dos cuadritos más hacia el lado. Y ahí tengo entonces donde finalmente va a quedar la circunferencia. La circunferencia quedó acá. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál de los puntos pertenece a esa circunferencia? Y bueno, aquí no hay que calentarse mucho la cabeza, vamos a asumir que la PAES no va a preguntar ninguna locura, por lo tanto solamente hay cuatro cuadritos, 4 puntos, perdón, en los que nos podrían preguntar sin volvernos locos, sin tener que ocupar la ecuación que coloqué al comienzo acá, que son esos cuatro. Entonces la gracia aquí es que ustedes sepan decir qué puntos son cada uno. Entonces ese punto que está acá, fíjense, en X es -2 y en Y es 1, así que esto es -2
1. ¿Están las alternativas? No. Entonces ese no es el punto. Este punto que está acá es el -3 y en altura vendría siendo el 2. Así que es el -3,2. ¿Está entre las alternativas? Tampoco. Así que pasamos al siguiente. Este que está aquí es el -2,3. ¿Ven? Colocamos -2,3. ¿Están las alternativas? Sí, es la B. Entonces ahí tenemos el punto que corresponde a la circunferencia. Igual, alguien que sepa un poquito más de matemática podría decir, pero bueno, también puede haber sido cualquier punto, por ejemplo, este punto entre medio, este punto de acá, este punto de acá, sí. Pero la PAES no hubiese podido hacerle una pregunta de ese estilo, porque como les digo, tendrían que saberse la ecuación de la circunferencia. Eso es geometría analítica y la geometría analítica no entra en la PAES. Bien, en el colegio apenas, a duras penas le enseñan la ecuación del plano, la ecuación de la recta, no la ecuación de la recta de dos ejes, sino que me refiero al espacio. Bueno, con suerte le enseñan eso, entonces no les van a enseñar la ecuación de la circunferencia. Quizás si van en un buen colegio, sí, pero asumiendo que la mayoría de Chile no va en un buen colegio, vamos a decir que no, bien, que es lo más probable. Pero bueno, eh, con esto tienen que entender dos cosas que son importantes. La PAES es un poquito más de ingenio que de matemática, ¿bien? Entonces, si ustedes son personas un poco más ingeniosas, tienen que siempre tener confianza de que pueden resolver los ejercicios con no tanto contenido, no tanto conocimiento, sino que colocando estrategia, valorando las alternativas que hay en cada ejercicio. Y por otra parte, no se mareen tanto viendo tanto contenido. Se van a dar la M2, sí, porque en M2 hay harto contenido, mucho contenido. Pero en M1 no. En M1 fíjense que, ¿qué cosa aquí es de la media? Prácticamente nada es de la media. Casi todo es de la básica. Bien, estas cosas se enseñan en séptimo, octavo básico. Solamente que, claro, en la media se profundizan porque resuelven ecuaciones cuadráticas, hacen las funciones, la función lineal, la función cuadrática, la función raíz, logaritmo, pero casi ninguna de esas cosas entra en la PAES. Bien, entonces, eh, con la básica y teniendo eh, como conocimientos, por ejemplo, estas cosas, la hipotenusa de un triángulo rectángulo isósceles, la altura de un triángulo equilátero, el área de un triángulo equilátero, esas cosas les pueden ahorrar mucho trabajo. Esta es una prueba donde ustedes, más que trabajar el conocimiento, tienen que trabajar el entender el enunciado y la velocidad de resolución. Son las dos cosas que de verdad tienen que trabajar. No les sirve de nada, bueno, al comienzo sí, si están muy, muy perdidos, por supuesto que les va a servir el conocimiento, ¿bien? Ver la materia. Pero no les sirve de nada, si ya están en 600, 620 puntos, ver más contenidos, porque no, en verdad no están aplicando más contenidos. Quizá hay ciertas cosas que no saben, como por ejemplo cómo calcular un área, cómo calcular un volumen. Claro, esas cosas tienen que aprenderlas. Bien. em, pero ¿qué más que después de eso? Casi nada más. Calcular un promedio, quizás calcular la media, la mediana, que va a ser para el otro video donde veamos estadística y probabilidad, cómo calcular una probabilidad. Pero de nuevo, tampoco es tanto el contenido que tienen que saberse. En estas preguntas de álgebra, recuerden que en la mayoría de los casos no resolvimos el sistema de ecuaciones, solamente lo planteamos, por ejemplo. Pero bueno, eso. Lo dejamos hasta aquí y ya subiré el video de probabilidad estadística para después subir los de M2. Y bueno, también coméntenme si quieren que suba el de física, física común y física mención, del cual no estoy muy orgulloso porque hubieron un par de preguntas que no me gustaron, pero bueno, en fin. Eso. Nos vemos entonces en próximos videos y recuerden, si quieren clases particulares para preparar la PAES o tener un curso, ya que no cobro mucho, son 20.000 pesos mensuales por el curso, 3 clases a la semana, cada clase de 3 horas, de lunes a miércoles. Pueden comunicarse conmigo al correo que les voy a dejar en la descripción o al WhatsApp. Y bueno, eso si es que quieren clases y preparar la PAES conmigo. Que les vaya bien, nos vemos en futuros videos.